Vamos a hacer la canción, porque esta canción tenían ganas de que la hiciera y yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y este es Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Y como siempre, no solo vamos a hablar del significado, sino un poco de la historia y de cómo se desarrolló eh, el, la idea de lo que Bob Dylan llamó la mejor canción que escribí, y la escribió en 1965. Yo tenía 10 años y Bob Dylan tenía muy poquitos, porque él es esto sí no lo anoté, pero Bob Dylan, que no se llama Bob Dylan, por supuesto, se llama Robert Zimmerman, y se puso Dylan por admirar enormemente al poeta británico Dylan Thomas, que por cierto, el otro día, no sé, sí, no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. Murray, el comediante, estuvo leyendo el poema del perro de Lawrence Ferlinghetti ante el maravilloso. No es cierto, no lo hizo ante el perro semihundido, que para mí es una de las obras más maravillosas de la historia, sino frente a otro perro de Goya. Leyó el poema del perro de Ferlinghetti y me recordó que Ferlinghetti, junto con Dylan Thomas, son los mejores poetas del siglo XX en inglés. De todo el movimiento beat, a mí el que siempre me gustó fue Ferlinghetti. Y además tiene una cosa en particular: cuando leo su poesía me hace sonreír. Hay mucha poesía que es dura, que es poesía de profundidad, poesía de angustiarte. Una de las mejores de Dylan Thomas es Do Not Go Gently Into That Good Night, ¿no? Cuando le decía a su padre que luchara contra la muerte. Pero cuando yo leo a Lawrence Ferlinghetti, si ustedes pueden leerlo en inglés, háganlo, por favor. Me hace sonreír. Es de los pocos poetas que me hacen sonreír. Dylan Thomas, pues, le dio nombre a Bob Dylan. Y Bob Dylan, que nació en 1941, tiene 84 años, claro. Entonces, que en el 65 tenía 24 añitos, dijo que esta fue la mejor canción que escribí en la vida. La canción salió primero como sencillo a principios de junio de 1965, y luego fue la primera y más importante probablemente canción, aunque todas son maravillosas, de Highway 61 Revisited, que fue el álbum del giro brutal del que vamos a hablar ahora, de Bob Dylan. Bueno, él había regresado de un tour por Inglaterra en el que había decidido que igual dejaba la música y se dedicaba solo a escribir, porque lo que a él le gustaba era fundamentalmente la poesía, a Bob Dylan. Y entonces, cuando se vio en la tesitura de que había escrito lo que llamó un vómito de 10 o 20 páginas sobre este tema, sobre el tema de Like a Rolling Stone. Y al paso de los días fue adquiriendo personalidad musical, y hasta que se llamó Like a Rolling Stone. Primero que nada, los Rolling Stones no se llaman los Rolling Stones por Like a Rolling Stone, aunque se forman, de hecho se forman creo que un poco antes. El concepto de la piedra rodante es de una frase común en el inglés, que es A Rolling Stone gathers no moss. Una piedra rodante no acumula musgo. Una piedra que está constantemente rodando no se llena de musgo, en cambio las piedras que están quietas se acaban cubriendo de musgo. Y esto es tanto una celebración de la libertad, ¿sí?, como la idea de que tampoco tienes amigos o relaciones o logros concretos cuando siempre estás rodando. Generalmente cuesta abajo, además, ¿no? El hecho es que la canción adquirió su imagen, su forma más o menos final entre el 28 y el 31 de mayo de 1965, y 15 días después se grabó. Esto es alucinante, porque no es la época en que o se escribe en casa y se graba, o se escribía en el estudio, se empezaba a escribir en el estudio. Pero aquí el tiempo pasado entre que finalmente le da forma a Like a Rolling Stone y lo graba es breve. Otra cosa sobre Rolling Stone, que no se me tiene que ir. Muddy Waters escribió un blues que se llama Rolling Stone, también basado en el antiguo dicho de A Rolling Stone gathers no moss. Y un día que consiguieron que iban a tocar en un bar,
un grupo de jóvenes británicos estaban bien contentos. Entonces uno de ellos, que era guitarrista, llamó por teléfono al periódico local y les dijo: oye, vamos a tocar en tal lado. Sí, oye, que viene, ¿cómo se llama la banda? Y el guitarrista, se llamaba Brian Jones, que murió pronto, poco tiempo después, por cierto, miró hacia abajo y en el suelo, entre los discos que tenía, allí estaba el disco Rolling Stone de Muddy Waters y dijo The Rolling Stones. Y así, para poder tener nombre para tocar, se adquirieron su nombre los Rolling Stones. Bueno, en la grabación del 15 y 16 de junio pasaron dos cosas. Primero, que la canción era en 3/4 y era más bien como folk, y que empezó a cambiar conforme la grababan y hacían tomas, y pasó a ser de 4/4 y a ser... No había partitura escrita. O te lo aprendías, o te lo sabías de memoria, o no sabías, ¿no? Y entonces empezó a adquirir una personalidad rockera. Y conforme iba adquiriendo esa personalidad rockera, este hombre que está a la izquierda, que se llama Al Cooper, que todavía vive, por cierto, que es guitarrista y organista, dijo que tenía una idea para una entrada de órgano. Incluso el guitarrista que estaba con ellos dijo: pues tú no eres organista. No, sí, pero mira, óyela. La oyó Bob Dylan y dijo: eso, me gusta de entrada. Hasta hoy es la entrada clásica de Like a Rolling Stone. Pero empiezan a pasar cosas con esa canción. Con esa canción, Bob Dylan salta del folk al rock. Y había un enfrentamiento entre el folk y rock, que ahora no creo que haya, porque hay este rock de raíces, pero que en aquel entonces era grave. Yo recuerdo que Peter, Paul and Mary escribieron una canción burlándose del rock que se llama I Dig Rock and Roll Music. Me gusta la música de rock and roll. Entonces, pero aquí Bob Dylan había encontrado otra voz distinta, y en julio, un mes después, en el Festival de Folk de Newport, un mes después de haber grabado Like a Rolling Stone, Bob Dylan saltó al escenario a cantar Like a Rolling Stone con una guitarra eléctrica. Este es el momento. Muchos fans del folk lo abuchearon, se escribieron artículos diciendo que era un traidor, bla, 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 bla. Él había estado en Newport de 63 y 64, pero esta vez nadie se esperaba encontrarse con un señor que tocaba con la guitarra eléctrica. Pero decía Bob Dylan, Like a Rolling Stone lo cambió todo. Ya no me importó después lo de escribir libros o poemas o lo que fuera. Aquí había algo que yo mismo podía disfrutar. Mis canciones son imágenes y la banda hace el sonido de las imágenes. Y así fue como dejó de escribir poemas. No, sigue escribiendo poemas, pero decidió dedicarse de pleno a la música. El Premio Nobel de Literatura Robert Zimmerman, Bob Dylan. Era otra canción que era demasiado... Bueno, la primera canción que era demasiado larga para la radio. 6 minutos. Los ejecutivos no estaban nada contentos. Oye, la cortamos, ponemos la mitad en un lado del disco y la otra mitad del otro lado de los discos de 45 de los sencillos, ¿no? Pero alguien dejó pasar de eso típico, y esto lo hicieron también, si mal no recuerdo, Queen. Sueltas a un DJ que conoces, a un buen conductor de radio que conoces, le pasas una copia pirata y él la pone en la radio, y la radio dijo: uy, esto suena muy bien, y fue a los primeros lugares de popularidad y lo cambió todo entre el rock y el folk, esta canción de Bob Dylan. La letra manuscrita, el manuscrito de Like a Rolling Stone, así con sus dibujitos y todo, de Bob Dylan, se vendió en 2014 en $2 millones. Está considerada una de las canciones más importantes del rock. Y la pregunta siempre ha sido: ¿de quién estaba hablando Bob Dylan? Él siempre ha dicho que hablaba de sí mismo, básicamente, pero siempre se le relacionó con gente que de alguna manera incorporó o significaba o simulaba, se parecía a la historia que cuenta Like Rolling Stone, principalmente Eddie Sedgwick. Sin embargo, Eddie Sedgwick, su tragedia personal, ella fue del grupo de Andy Warhol, actuó en algunas películas de esas películas subterráneas clandestinas de Warhol,
Y en 1966 empezó a buscar trabajar por su cuenta, sufrió problemas, acabó con adicción a las drogas, etcétera, y murió apenas a los 28 años de edad en 1971. Pero en 1965 no era una mujer que hubiera vivido la tragedia, como dicen algunos, pero había tenido, al parecer, dicen, una relación con Bob Dylan. Bob Dylan dice que no, usted crea lo que quiera, no es relevante. Para cuando Eddie Sedgwick tuvo su tragedia personal, la canción ya era un clásico. Así que vamos a contarles Like Rolling Stone. Y dice, érase una vez, te vestías tan elegante, les echabas una moneda a los vagabundos en tu mejor momento, ¿verdad? La gente te decía, cuidado muñeca, puedes caer. Tú pensabas que todos se burlaban. No hay ningún significado oculto, ¿eh? Esto es una chica que, como le llaman muñeca, ya sabemos que es una chica que se vestía muy bien, que displicentemente le echaba a los vagabundos una moneda porque estaba en el mejor momento de su vida, y la gente le decía, cuidado, que ahí puedes caer, pero ella pensaba que todos se burlaban. Solías reírte de todos los que andaban por allí, y ahora ya no hablas tan alto, ahora no pareces tan orgullosa por tener que mendigar tu próxima comida. Scrounging aquí representa un problema de traducción. Puse mendigar. Pero tu scrounge también es obtener algo, si no te lo dan por limosna, robártelo, pero no robártelo así como ladrones de primer nivel, ¿no? Sino como cuando estás en la miseria absoluta y te robas un pan porque de alguien que viene pasando y le sobresale la pieza de pan de la bolsa de la compra, te lo robas. Estar luchando en la parte más baja de la sociedad para conseguirte tu próxima comida. Y el coro, que no es un coro, porque como van a ver siempre es distinto lo que se dice en el coro, aunque sea la misma melodía. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sin hogar? Como una completa desconocida, como una piedra rodante. Como una piedra que rueda a veces me gusta más. Creo que una piedra que rueda tiene mejor suavidad en el español que como una piedra rodante. La A allí me crea un acento innecesario que es como tropieza, como un tropiezo que no tiene como una piedra que rueda. Tonterías mías. Pero ¿por qué digo esas tonterías? Porque una de las cosas que tiene que verse en el inglés, mi pelea con las letras de siempre, es la brutal calidad poética de un chico de 24 años, donde las rimas, la musicalidad, la métrica, el uso de todos los artificios y herramientas y trucos y no trucos y capacidades de la poesía, del manejo del lenguaje, está presente y es enormemente difícil de traducir. La poesía es muy difícil de traducir por eso. ¿Cómo comparas esto? Algunas letras que luego nos venden como si fueran genialidades. Has ido a las mejores escuelas. Vale, señorita solitaria, o de acuerdo, señorita solitaria, pero sabes que solo te emborrachabas ahí. Eso también tiene un problema de traducción. To get used in it era emborracharte ayer, to get used es emborracharse, pero también es disfrutar, sentirse pleno con algo, como iba yo a la escuela porque allí me admiraban. Y no sé cuál sea el correcto, lo busqué significados y no hay ninguno que sepa exactamente a qué se refería o que se quería referir Bob Dylan, pero como quiera que sea, ella no estaba aprovechando las mejores escuelas. Pero nadie nunca te enseñó cómo vivir en la calle y ahora vas a tener que acostumbrarte a ello. La chica del principio ahora está viviendo en la calle. Dices que nunca transigirás o nunca transiges porque está en presente, you never compromise, nunca transiges con el vagabundo misterioso, pero ahora te das cuenta que no te está vendiendo ninguna coartada, mientras miras fijamente el vacío de sus ojos y le preguntas, ¿quieres hacer un trato? Esto puede significar lo que usted quiera y se ha interpretado de muchas maneras. La caída en las drogas, donde el vagabundo misterioso es el vagabundo que te vende la droga y al que ahora al que tienes que acudir para decirle, ¿quieres hacer un trato? Véndeme. O la caída de la chica en la prostitución,
donde el vagabundo misterioso es el proxeneta o el pimp, y ella le ofrece un trato para que él la cuide mientras ella trabaja, o simple y sencillamente el hambre, la desesperación con la que tienes que jugar cuando estás en la calle. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sola, sin rumbo fijo, una completa desconocida como una piedra que rueda? ¿Nunca te volteaste a ver los ceños fruncidos de los malabaristas y los payasos cuando hacían trucos para ti? Nunca entendiste que no era bueno, no deberías dejar que otros te hagan divertirte. Y también hay un problema de traducción. Other people get your kicks for you. Es que otra gente se divierta por ti. Y como los malabaristas y los payasos se divierten cuando trabajan, quizás ellos se divierten más que ella, aunque estén haciendo los trucos para ella. Solías cabalgar en un caballo de cromo con tu diplomático, pensamos en un automóvil de superlujo, que llevaba al hombro un gato siamés. Bueno, la figura es de lo más icónica, ¿no? ¿No es duro cuando descubres que él no era el lugar ideal después de que te quitara todo lo que te pudo robar? Y aquí tienes una idea clásica de sugar daddy, ¿no? Del tipo con dinero, con capacidad, que se puede hacer de una chica joven a la que finalmente le ve la cara porque a él le interesa una cosa y a ella otra, y a él nunca le va a interesar lo que le interesa a ella. Y ¿cómo se siente estar sola, sin rumbo fijo, como una completa desconocida, como una piedra que rueda? Princesa en un campanario y toda la gente bella, todos bebiendo, creyendo que lo tienen todo, intercambiando regalos preciosos, pero mejor toma tu anillo de diamantes, mejor empeñalo, nena. Solías sentirte tan entretenida con Napoleón en harapos, que puede ser cualquiera. Yo quiero recordar aquí que muchas veces una figura poética no tiene significado, o sea, no tiene un significado preciso, no tiene un correlato con la realidad, sino una sensación, un sentimiento, una imagen que además es una palabra que ajusta en la construcción poética, en la construcción de la frase, que tiene que tener cierta medida, cierto ritmo, cierto metro. Y entonces Napoleón en harapos es una figura importante, ¿no? Un tipo que se supone que ha sido el emperador de Francia, pero que es un Napoleón en harapos. Solías sentirte tan entretenida con Napoleón en harapos y el lenguaje que usaba. Ve con él, te llama y no te puedes rehusar. Cuando no tienes nada, y esta es la frase que a mí me parece más maravillosa de toda la canción, cuando no tienes nada que perder, eres invisible ahora, no tienes secretos que ocultar. Y además que en inglés fluye la when you've got nothing to lose. Sí, te lleva. When you've got nothing to lose. Los acentos del fraseo propio del inglés hacen que sea una resolución impresionante el no tener nada que perder. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente depender solo de ti, no tener un camino a casa, como una completa desconocida, como una piedra que rueda? Esa es, pues, como una piedra que rueda, de Bob Dylan, de su disco Highway 61 Revisited, uno de sus mejores discos. Seguirían dos maravillas, no me acuerdo si consecutivamente, pero Blonde on Blonde es el siguiente disco, que creo que salió el mismo año, y luego Blood on the Tracks, Sangre en las pistas, que para mí es la otra cumbre del rock de Bob Dylan, que era folk. Yo me gusta tanto el folk como el rock, yo no tengo ese problema.